ojos cabe todo el dolor. Buenas noches, bienvenidos a este primer encuentro virtual de escritoras organizado por Más Mujeres, una plataforma de contenidos que tiene diversos propósitos: difundir la vida y la obra de las mujeres en el mundo, propiciar la divulgación de nuevas voces y modos de pensar sobre las cuestiones de género, producir y fomentar la belleza, ampliar y defender la libertad. Más Mujeres es más voces, más belleza, más libertad. Mi nombre es Marina del Rivero. Hoy les voy a estar presentando los distintos momentos de este encuentro, así como también voy a estar moderando luego las preguntas y quienes quieran hacer preguntas desde ya están invitados a hacerlo a través del chat aquí al costadito del Zoom, y luego cuando llegue el momento lo hacemos en vivo y leemos lo que nos puedan, nos quieran mandar. Vamos a agradecer, bueno, desde ya la participación de todos ustedes que están aquí presentes. Vamos a escuchar a las escritoras que son invitadas, que ya están ahí en pantalla esperándonos para exponer sus experiencias y sus reflexiones a partir del tema que hoy nos convoca y que es la escritura en tiempos de pandemia. Vamos ahora a agradecer a ellas, un gracias a Magda Biota, un gracias a Tina Bousigues, gracias a Sofía Discala y gracias a Gabriela García Cedro. Por otra parte, queremos contarles que si quieren, para ser más cómodo, pueden elegir la opción modo de ver vista del hablante para que puedan ver a cada disertante en un tamaño más grande. Ahora vamos a escuchar a ella las palabras. Escucharemos a Mirta Salafia, quien va a estar abriendo en este momento este encuentro. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Más Mujeres nace en la primavera del año 2019. A los pocos meses se instala una pandemia que por primera vez se declara ecuménica, invisible, veloz, no discrimina y aún no cede a pesar de todos los avances de la ciencia y los esfuerzos realizados. Atravesada por esta terrible tragedia, la humanidad continúa el desafío de encontrar sentido, de dar lugar al pensamiento, a la belleza y que la tan ansiada libertad sea posible. En este marco comienza hace un año atrás, por el aliento y la generosidad de la directora de Radio Rosario Clásica, señora Nora Nicotera, la transmisión y difusión del programa Conversando con Más Mujeres, para sumar a los otros contenidos que ya se venían ofreciendo a través de la página web, el canal de YouTube y las redes sociales. En el camino de imaginar estos encuentros virtuales para dar lugar a la palabra de las escritoras que he entrevistado durante este año y a mi propia experiencia a cargo de este emprendimiento, he tenido la impresión, quizás apresurada, sesgada y demasiado personal, de imaginar que seamos las mujeres quienes tengamos en esta tarea de ser sobrevivientes más y mejores herramientas para transitar esta incertidumbre argumental de la existencia, para inventar pasajes de salida a los encierros forzados de nuestros distintos personajes reales o imaginarios, para desmarcarnos de la orden del supremo canon, para sacarnos sin permiso las mascarillas e intentar mirarnos fuera y dentro de la escena común. De otro modo me pregunto, ¿cómo hubiésemos llegado hasta aquí las mujeres, dada nuestra historia? ¿Cómo llegué yo hasta aquí? Si soy una más de una infinita serie de seres sujetados a lugares asignados, a destinos preestablecidos y con un reducido aforo para desear ser una mujer con trama y final abierto. Es posible que el impulso, la pasión y, ¿por qué no, el desatino de seguir adelante con Más Mujeres pueda tener que ver con algo de aquello dicho por Marguerite Duras respecto al acto de escribir. Decía Marguerite, escribir es hallarse en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total y descubrir que solo la escritura te salvará. No tener ningún argumento para el libro, ninguna idea del libro es encontrarse
solamente delante de un libro. Una inmensidad vacía, un libro posible, delante de nada, delante de algo así como una escritura viva y desnuda, como terrible, terrible de superar. Creo que la persona que escribe no tiene idea respecto al libro, que tiene las manos vacías, la cabeza vacía, y que de esa aventura del libro solo conoce la escritura seca y desnuda, sin futuro, sin eco, lejana, con reglas de oro elementales, la ortografía y el sentido. Sean bienvenidas, queridas escritoras, porque en el vacío y en la turbulencia de esta época han encontrado la valentía de inventar los resquicios para que nosotros, los lectores, sigamos sosteniendo la osadía de vivir, enfrentando con belleza a un virus que aún no se da por vencido. Muchas gracias. Gracias, Mirta, por tus palabras. Les recordamos que este encuentro tiene como propósito celebrar, por un lado, el primer año del programa Conversando con Más Mujeres en Radio Rosario Clásica, difundir las experiencias personales o relevadas en el desarrollo de la tarea de escribir atravesando una pandemia global, y además construir una fuente de registro como testimonio de legado y reflexión. Damos inicio entonces ahora a las relatorías. Recordamos no utilizar más de 10 minutos como para empezar en cada presentación. Invitamos al público también a través del chat para enviarnos preguntas que consideren a medida que se vayan desarrollando las exposiciones. Comenzamos ahora con la escritora Magda Biota. Magda Biota es traductora pública en lengua inglesa, estudió letras y gestión de bibliotecas. Adelante, Magda. Hola, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Me avisan por las Te escuchamos dudas. bien. Buenísimo. Gracias, Mirta, por tus palabras, gracias por este espacio, gracias también a cada una de las escritoras que forman parte de esta mesa. Me siento muy honrada de poder compartir con ustedes estas palabras y también esta celebración de la escritura en este contexto tan adverso como es la pandemia, que nadie previó, nadie esperaba, nos cayó como un balazo de agua fría en el medio de nuestra vida cotidiana, con nuestras rutinas, nuestras estructuras, nuestros recorridos por calles y espacios públicos, y realmente vino a desmantelar también un montón de espacios de socialidad, de sociabilizarnos. Y por esa razón creo que estos espacios son súper celebrados y súper bienvenidos y atesorados. Y sin duda también son inspiradores para seguir escribiendo esta práctica que seguro compartimos desde muy pequeñas y que traemos casi como algo innato. Este deseo de escribir y de expresarnos en palabras escritas es seguramente algo que nos genera una sensación de estar siendo salvadas, ¿no? Hay una dimensión tal vez de lo espiritual en el ejercicio de escribir que también tiene que ver con esa conciencia del vacío de la que hablaba Mirta antes en la cita de Marguerite Duras. Y cuando Mirta nos invitó a reflexionar sobre escritura y pandemia, justo yo estaba leyendo el libro La peste de Albert Camus, y llegué a una frase, una cita que quiero leer, quiero compartir, porque también esta cuestión que nos sucede, que sentimos que es tan extraordinaria y que nos pasa a nosotras, a nosotros, bueno, tiene también, ¿no?, un disparador de haber sido experimentada antes por la humanidad, ¿no? Y este valor testimonial de los libros que nos dejan reflexiones. La cita es,
es como sigue, ¿no? Las plagas son algo común, pero se cree difícilmente en las plagas cuando nos caen en la cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y no obstante, pestes y guerras agarran siempre desprevenida a la gente. Cuando estalla una guerra, la gente dice no durará, es demasiado estúpida. Y sin duda una guerra es verdaderamente estúpida, pero eso no le impide durar. La estupidez, insiste siempre. Y me gustó este escepticismo, pero también este profundo humanismo, ¿no? Esta calamidad que nos atraviesa y nos hace sentir que somos los únicos padeciéndola, cuando en realidad no estamos solos en la historia de la humanidad atravesando calamidades y también las hemos superado apelando a la construcción de comunidades, de solidaridad. Un poco de eso se trata el libro, por eso elegí también esa cita, porque me parece que la escritura en esa función testimonial nos ayuda a darnos fuerza para seguir encontrando recursos y subsistiendo a esta situación que sin duda es dolorosa, desconcertante y un montón de otros adjetivos. Entonces, pensando un poco en más allá de esta función testimonial que veníamos diciendo también, me puse a tratar de recordar todas las experiencias de escritura durante este tiempo, ¿no? Todos los géneros discursivos que fuimos explorando, algunos nuevos, con nuevas tecnologías, y algunas pequeñas narraciones que incluso hasta son insumo de nuevas formas de estudiar texto escrito. Y hay distintos proyectos que son muy interesantes y se pueden buscar en internet, que estamos permanentemente, de manera cotidiana, a través de redes sociales, construyendo narraciones a partir de la escritura y esta hiper virtualización y hipertextificación de la vida. También es un fenómeno interesante, es novedoso y seguro traerá sus consecuencias y sus novedades, ¿no? Digamos novedades a nivel analítico, porque eso me interesa, pensar la escritura en un contexto que es nuevo también, con tecnologías nuevas, y yo creo que eso es algo que me parece positivo en el sentido de que no nos corre un poco del lugar del escritor o la escritora como alguien especial, digamos. O sea, me interesa esta cuestión de la escritura como ejercicio humano, como recurso humano para atravesar experiencias humanas. Y ahí también hago la asociación entre experiencia y escritura, digamos. ¿Hay alguna relación entre la experiencia? Nos vamos y la escritura, vamos a convertirnos en alguna cualidad de escritor a partir de una experiencia, y ahí me gustaría citar a otro autor uruguayo que también atravesó una experiencia traumática de encierro, que es el escritor uruguayo y dirigente de Tupamaros, Mauricio Rosenkopf, que escribió en su tiempo detenido, 13 años detenido en condiciones realmente inhumanas. Reflexionó mucho sobre la escritura y sobre este recurso y sobre si la experiencia produce alguna diferencia en virtud del resultado que da para la escritura. Y lo que dijo
finalmente es un poco de manera escéptica, es que la experiencia no tiene nada, nada que ver con la escritura, pero porque no tiene, en el sentido que no dan ninguna certeza respecto de cuál va a ser el resultado, y eso también me resulta interesante para destacar, porque tiene que ver con que uno escribe, pero tampoco buscando un resultado, y, es necesario hacerlo para, descubrir algo que tal vez no está previo a la escritura. Y entonces es entrar en ese espacio también incierto, de la no certeza, que es algo también que estamos experimentando con esta situación de pandemia en este contexto. Y la escritura entonces tiene esta dimensión de traducción, en el sentido de que construye en el mundo algo que antes no estaba en el mundo, ¿no? Entonces, cuando Rosenkopf dice, y lo voy a leer para no interferir en lo que dijo: el haber estado preso, la única patente que te da es la de preso y nada más. Podés haber estado preso y haber sido un hijo de puta, un delator, y robarle a un enfermo, no te da ninguna certeza. Y eso es lo que contesta a la vinculación entre escritura y experiencia, y en virtud de esta convocatoria, entre escritura y pandemia. Y aún así creo que es importante escribir. Es importante escribir, y es importante, si sos un hijo de puta, si soy una hija de puta, ¿no? Esta dimensión de construir nueva subjetividad y nueva resemantizar todo el tiempo. Y es eso lo que me interesa también de estos espacios de diálogo cuando estamos entre mujeres, creo, que no sé si ocurre tanto cuando solo somos hombres, porque lo que nos ocurre todo el tiempo es que tal vez nos vamos corriendo, y no sé si tiene algo que ver, alguna cuestión, cultural, seguramente, ¿no? De cómo nos constituye la cultura, pero siempre terminamos encontrando la forma de convertir algo que es totalmente desventajoso en algo que nos tira para adelante, y es una cualidad que obviamente no se la escribe solamente a las mujeres, obviamente, pero solo por comparar las citas textuales que leyó Mirta al comienzo y las que leí yo, que son de dos hombres, ya hay una dimensión del mensaje que transgrede, ese ir para abajo, o bueno, vemos cómo le damos vuelta a este hoyo en el que estamos y construimos algo y resemantizamos. Pero es necesario, obviamente, el semen, ¿no? El sema. Y así que ahí estamos en la integración. Bueno, creo que ya se me fue el tiempo. Sí, no, pues está muy bien, Magda, gracias. Vamos a pasar ahora a la siguiente escritora, la siguiente relatoría. Es el turno de Tina Bousigues y la presentamos, es licenciada en Psicología y artista plástica. Adelante, Tina. A ver si la escuchamos a Tina, está muteada.
Tina, estás ahí con problemas para activar, ¿verdad? Si te parece, seguimos. Perfecto. ¿Querés verlo con Inés? Y seguimos con la siguiente escritora. Vos decime. Bien, pasamos con la siguiente escritora y después volvemos a Tina. Es el turno ahora de Sofía Discala. Sofía es licenciada en Filosofía y doctora en Letras. Adelante, Sofía. Bueno, muchas gracias Marina y muchas gracias Mirta por esta invitación. Para mí también es una alegría y un honor formar parte de este encuentro, de esta reflexión sobre la escritura en un contexto tan complejo como una pandemia que todavía estamos atravesando, con lo cual estamos todavía tratando de pensar la escritura en pandemia, ¿no? ¿Qué significa escribir en pandemia? No es que ya pasó la pandemia y uno puede mirar hacia atrás y sacar conclusiones con respecto a cómo se llevó con la escritura en ese momento terrible en que las horas no pasaban, en que todos los días eran el mismo día, vamos, ¿no? No, todavía estamos un poco con algunas libertades a diferencia de hace unos meses atrás, pero lo cierto es que todavía vivimos un contexto complejo que sin duda impacta en la escritura, sin duda impacta en la escritura. Me quedé pensando muchas cosas de las que comentaba recién Magda con respecto a la relación entre experiencia y escritura, entre vivencia y escritura. Creo que son grandes ejes que sin duda la pandemia movilizó mucho. Hay muchas reflexiones que creo saltan en una primera, digamos, ¿no? En una primera mirada con respecto a qué es lo que hace la pandemia en la materialidad de la escritura, ¿no? No solamente en la reflexión que podemos hacer acerca de qué es escribir, o que intentamos hacer o deseamos hacer, y la escritura siempre va a estar al lado del deseo. Y es cierto, ¿no?, que en un contexto tan difícil como el de la pandemia, el propio deseo también se ve interpelado. Y pensaba en varios ejes con respecto a mi propia experiencia con la escritura en estos meses e incluso actualmente, con las dificultades que enfrenta la escritura, porque sin duda también al verse alterada la vida en cuestiones básicas como el compartir espacios, como comentaba recién también Magda, en los modos en que nos vinculamos con las personas, con nuestros seres queridos, el ingreso de la virtualidad en nuestra cotidianeidad, sin duda todo eso tiene un impacto en la escritura. No solo en la reflexión, digo, ¿no?, sobre la escritura en sí misma, es siempre oportuna, siempre hermosa de hacer, sino en la materialidad misma, ¿no? Y por eso pensaba que, al menos en mi caso, hay, digamos, tres ejes en los que podría llegar a pensar, o me animaría a pensar con ustedes, ¿no?, ese impacto de la pandemia en la materialidad de la escritura. Y en primer lugar es el impacto en el lenguaje, ¿no? O sea, sin duda nos incorporamos un montón de palabras y expresiones que en otros momentos no existían, y de repente también los límites del lenguaje se volvieron de alguna manera también los límites que nos presenta la pandemia, ¿no? Aquello que podemos decir, hacer, incluso, bueno, con los vínculos y a través de la virtualidad también, hay mucho, ¿no?, que se ve interpelado, que se ve modificado, que se ve en dificultad, ¿no? Creo que también es interesante que la escritura, en esa mirada de la escritura como la apertura a la incertidumbre, que es un poco lo que mencionabas, Mirta, también al comienzo, con esa frase de Marguerite Duras, tan hermosa de su ensayo Escribir, que tengo aquí también cerca, ¿no? Esa idea de la escritura como la apertura a lo desconocido, y que sin duda en un contexto como la pandemia eso se potencia, porque ahora lo desconocido está ahí afuera, pero también está aquí adentro, ¿no? Cuando empezó la pandemia hubo un texto muy lindo que circuló en las redes sociales de la escritora Mariana Enríquez, que se llama La ansiedad, lo pueden leer,
en donde ella misma justamente daba cuenta de su dificultad para escribir, de su dificultad para responder preguntas como usted siendo una escritora de ficción y una escritora digamos, del género terror, bueno, cómo vive el encierro, cómo piensa los miedos, cómo puede escribir ahora los fantasmas, los miedos, el terror, el dolor, porque sin duda es una época de mucho dolor. Y Mariana, no sé, digamos, ¿no? Es muy interesante todo el trabajo con esa propia escritura y con la propia materialidad en ese texto, y aceptar ese no saber, ¿no? Aceptar esa incertidumbre, y aceptar que la escritura es justamente, como decía Marguerite Duras, digamos, descubrir qué escribiríamos si escribiésemos, ¿no? Los otros dos elementos tienen que ver con el tiempo. Creo que también la escritura siempre es una experiencia temporal, y en el contexto de la pandemia, en donde, como decía al comienzo, todo se volvió medio presente y medio ahora, ¿no? Todo es ahora, creo que eso también intervino en la escritura, y aparecieron muchos diarios pandémicos, incluso yo misma llevé un diario pandémico, ¿no? Tratando justamente de aferrarnos al presente, ¿no? Frente a la irrupción de la cronología, a la irrupción, ¿no? De la posibilidad de fantasear o ilusionarnos con un futuro. Ahora de repente, ¿no? Hay que escribir en presente, y hay que hacerse cargo también, ¿no? De ese presente, y cuáles son las formas discursivas que puede enfrentar el presente. Y después, por otro lado, también con respecto al cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo siendo sin duda parte del trabajo de la escritura, o al menos como me gusta pensarla a mí, como me interesa pensar a mí, ¿no? La escritura no es solamente una actividad intelectual, es una artesanía, y que tiene mucho que ver con las sensaciones, las percepciones, los modos que tenemos de ver, ¿no? Y que sin duda, estando tanto tiempo en aislamiento, en el encierro, mucha gente está sola mucho tiempo, sin duda eso va, digamos, a impactar en la materialidad de la escritura. Creo, digamos, con respecto a mi propia experiencia, que además también hay que sumarle, en mi caso, la maternidad, y sin duda también ahí escritura y maternidad, de la misma forma que escritura y experiencia son grandes ejes de análisis, ¿no? Bueno, también obviamente suma una serie de dificultades, pero volviendo a Marguerite Duras, y no me quiero, digamos, extender demasiado con el tiempo que tenemos cada una. Ella decía también en ese ensayo maravilloso, escribir, ¿no? A pesar de la desesperación, con la desesperación, ¿no? Y creo que de la misma manera en que Mariana Enríquez pudo escribir ese texto sobre la ansiedad, es decir, con la ansiedad, creo que también en este momento, y me sumo, ¿no? A la importancia de aferrarse a la escritura como una forma también de aferrarse a la vida, básicamente, de aferrarse a las formas de experimentar y de compartir la experiencia, que la experiencia siempre es mucho más que la vivencia. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, y que creo que es importante en el contexto de la pandemia, señalar siempre esa distinción, ¿no? Entre vivencia y experiencia. Así que a grandes rasgos, por ahí van mis reflexiones, por ahí va mi escritura. Me cuesta mucho escribir ficción, como te comentaba en alguna oportunidad, Mirta, y les comento ahora a todos los presentes, quizá precisamente por este aferrarme, ¿no? Al tiempo del presente, al tiempo de la hora, que de alguna forma rige, ¿no? Esta temporalidad de la pandemia. Pero seguro la ficción va a volver, como van a volver los encuentros presenciales, y vamos a poder estar todos juntos en un mismo espacio, digamos, físico, ¿no? Así que, bueno, creo que estoy ya en el tiempo determinado para mí. Gracias una vez más por esta oportunidad y por este espacio tan lindo. Marina.
Marina. Bueno, Marina me parece que está con algún problema de conexión. Si les parece, seguimos con Tina. Bueno, ahora sí, acá esperemos que me dure la conexión. Bueno, primera cosa, muchísimas gracias, Mirta. Muchísimas gracias a todos los que están acá, que nos estamos escuchando, compartiendo, y a los invitados que han venido a participar de esto. A ver, hemos hablado de vacío, hemos hablado de soledad, hemos hablado de miedo. Queda clarísimo que yo soy psicóloga, estoy acostumbrada a trabajar con esto. Todas estas emociones no son más que energía. Podríamos decir que en este caso son energías con un tinte negativo, pero de cualquier manera son energía. La energía yo la puedo transformar, siempre la puedo transformar en algo. Yo puedo tener un dolor y quedarme todo el tiempo anclado en el dolor, lamentándome de qué cosa terrible es este dolor. O puedo pensar qué es lo que puedo hacer con ese dolor. Desde intentar curarme, buscar un paliativo, no necesariamente para el cuerpo. Puede ser, voy a tratar de aprender piano, no sé lo que fuere. Pero a veces nos cuesta darnos cuenta que la vida está en constante transformación. Y en medio de esa transformación, nosotros podemos hacer un hecho consciente de lo que realmente es lo que queremos hacer, o podemos dejar que, no sé, las emociones o la realidad, la situación nos atraviese como si fueran las viejas películas de indios donde llovían flechas por todos lados. Yo desde que empezó esta pandemia, cuando en líneas generales se escuchaba decir, ay, por favor, que esto pase, ay, cuando esto se termine, lo que voy a hacer. Yo decía, no me parece la mejor idea. A mí me parece que la mejor idea sería pensar, esta pandemia no va a terminar nunca. Pero eso es pesimista. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que esta pandemia es hoy. Principio y final de mi vida es hoy. Entonces, si yo puedo vivir la pandemia como algo que está instalado, voy a poder desarrollar mi vida a pesar de. No puedo dejar mi vida para después. No puedo dejar mis proyectos, no puedo dejar mi acción, no puedo dejar mis vínculos, no puedo dejarlos para después, porque ese después no sé si va a venir. Las cosas tendrán que resignificarse sin ninguna duda, tendrán que adoptar otra forma sin ninguna duda. Tuvimos que acostumbrarnos a la tecnología. A veces anda y a veces pasa lo que nos pasó recién, que uno puede, que el otro no puede, no importa. Haciendo lo que podemos hacer, acá estamos. Hoy todos los que estamos compartiendo este rato. Y alguien dirá, yo no me pude conectar, y bueno, será la próxima. Por lo menos hoy somos los que estamos acá. Y ahora les voy a contar cómo fue mi escritura en los tiempos de pandemia. Yo soy una mujer grande, tengo 69 años, y a través de los años he hecho muchísimas cosas. Yo tengo 2 carreras universitarias, más una carrera de plástica, de escultura y sobre todo de pintura de más de 40 años. O sea, yo sé lo que es empezar a hacer un paréntesis, tomar otra cosa, tomar otra, y así. Antes de empezar la pandemia, yo me apertreché de todo lo que se les pueda ocurrir. Libros, comida, cosas de limpieza, remedios, me vacuné, y pinturas, porque yo iba a pintar. Bueno, esto no pasó. Pasó otra cosa y encantada de la vida, abracé esto que venía. Yo tuve 4 fetiches durante la pandemia, que fueron la computadora, el cargador de la computadora, el celular y el cargador del celular. Y mi vida transcurrió con esas 4 cosas debajo del brazo. ¿Qué hice? Hice lo que podía hacer y empecé a escribir. A mí no me pasa lo que decían por allí, no, todos los que escribimos seguramente escribimos de toda la vida, no. Yo tenía cosas sueltas escritas, novelas por la mitad, cuentos, algunas poesías, alguna cosa que había presentado algún concurso y había ganado, pero, digamos, para mí la escritura venía así como detrás de la plástica, que era lo mío, que era lo mío. Bueno, les resumo.
durante este tiempo de pandemia, terminé completas 5 novelas. De las 5 novelas, publiqué una que yo diría que me va muy bien. ¿Por qué digo que me va muy bien? Porque si yo no lo digo, diría, bueno, si escribí 5 novelas y no sabemos dónde están. Sigo contando mi experiencia, no porque mi experiencia sea fantástica, sino porque a veces estamos como envueltos, como si fuéramos una momia en no contar lo bueno, ¿sí? Yo creo que nosotros arrastramos el peso judeo-cristiano de uno tiene que ser humilde, uno tiene que ser sufriente, uno tiene que ser... Y eso nos ha arruinado en línea general la vida a muchos. Yo publiqué mi libro y dije, ¿qué hace uno una vez que publica el libro? Entré en Google, que digo yo hoy que es el dedo de Dios. Uno entra en Google y puse, ¿cómo hace uno para promocionar un libro? Y apareció un cartelito que decía, hay que conectarse con Bookstagrammer. Nuevamente Google. ¿Qué es un Bookstagrammer? No tenía ni Instagram. Y ahí me explican. Dije, ¿dónde lo voy a encontrar? Encuentro un artículo de un diario que decía, estos son los 10 bookstagrammers argentinos más conocidos. Bien. Entré en Instagram, busqué esos 10 y les escribí. La historia es demasiado larga de todo lo que pasó después. Lo que quiero contar es esto, que con el dolor, con el miedo, con la soledad, con la impotencia y con la frustración, se puede hacer algo. No pude ir a mi taller de pintura, tenía una muestra por la mitad. Yo tenía que exponer en marzo del año pasado en Córdoba y en julio en Cartagena. No sé si me explico, o sea, mi carrera de pintora tiene una cierta forma. Bueno, eso no lo pude hacer. Yo podría estar llorando y diciendo, con la edad que tengo, perdí 2 años. A ver, la edad que tengo la tengo igual. Podría lamentarme y decir, no pude pintar y no pude hacer escultura. Bien, pero ¿saben qué? Me pude inventar escritora. ¿Estuve un poco autista? Sí, vivía con la cabeza metida dentro de eso, pero era o eso, o mirar noticieros y contar todos los días cómo habían subido los muertos. Entonces, dejaba los noticieros para las 7 de la tarde. El resto del día escribía. Conocí un montón de escritores, así como antes tenía amigos pintores, ahora tengo amigos escritores y estoy en grupos de escritores y estoy aprendiendo a armar unas cajas literarias y unos bookstagrammers me hicieron un concurso y se sorteó una cosa, no importa, me hicieron más de 30 reseñas. Lo que quiero contar es que, ojo, a lo mejor esto mañana es un desastre y se terminó todo. No estoy diciendo que voy a ganar el Nobel de Literatura, ni siquiera el premio Clarín. Lo que quiero decir es que se puede hacer algo en medio del hueco, en medio del vacío, en medio de la falta, en medio de la soledad y en medio de la enfermedad. Se puede hacer de todo. No sé, yo soy muy mala con el tiempo, me parece que ya llegué. No tengo mucho más que decir. Lo que digo es, soy una agradecida. No soy una agradecida a la pandemia, soy una agradecida a haber podido usar ese hueco para algo. Les cuento, yo soy especialista en mindfulness. Después de 20 años de hacerlo, me llamaron de una editorial para que escribiera un libro de mindfulness y sale el año que viene. Así la conocí abierta, las conozco a ustedes, conocí a otra gente. Yo lo que quiero decir es que la vida es con lo que a uno le está pasando. La vida no es lo que va a venir después. La vida es esto que tenemos. Les deseo lo mejor y dejo de hablar, porque si me dejan... Gracias, Tina. Vamos a pasar ahora a la próxima escritora. Gabriela García Cedro es doctora en letras y magíster en arte y literatura hispánica. Adelante, Gabriela.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias a las tres escritoras que estuvieron antes, que nunca me tocó ser la última en ningún lado y está bueno y es un desafío porque hay cosas que yo siento que ya fueron dichas, pero por otro lado ya sé todo lo que dijeron, así que bueno, estoy ahí como pensando qué hacer con todo lo que acabo de escuchar, más lo que tenía pensado decir. Por un lado, bueno, cuando Mirta me convocó, a Mirta quien conocí hace poquito, pero bueno, la generosidad de volver a invitarme, eh, hablar de la escritura en pandemia, en realidad empecé a cuestionarme más cosas, que a tener más certezas de lo que iba a decir. Eh, y bueno, voy a compartir algunas de esas cosas que empecé a cuestionarme. Por un lado, cuando en marzo del año pasado la vida es como que se interrumpió, la vida tal como la conocíamos, y ese tiempo se detuvo, como decía Sofía antes, como un eterno presente, que el tiempo no pasaba, que no podíamos transitar más los espacios que transitábamos, que todos estábamos más o menos en lo mismo, proliferaron las invitaciones a escritores para que escribieran sobre la pandemia, a fotógrafos para que pusieran imágenes de pandemia, concursos para hacer los sonidos de la pandemia. Parecía que todos teníamos que hablar de la pandemia, cuando en realidad la estábamos atravesando, la estábamos viendo, y es un momento tan inédito que cada uno lo procesaba como podía, como todo en la vida, ¿no? Que uno hace lo que puede. Pero por otro lado, y eso, me pasaron dos cosas. Hace ya más de un año que estamos en esta situación, entonces siento que podemos tener espacios como este, en el que volvemos a hablar de la escritura y no de la pandemia, porque estamos pensando en la escritura de nuevo. Y por otro lado, yo decía, es como un riesgo a veces que se invite a los escritores a hablar de estas situaciones. No sé, pensaba en un texto de Elaine Scarry que se llama The Body in Pain, que es un ensayo sobre el dolor, la experiencia del dolor y cómo, qué pasa, ¿no? con eso y qué pasa con eso en la literatura. Y ella en un momento dice, bueno, muchas veces la gente, el dolor es intransferible y genera una duda, porque el que siente dolor tiene la certeza absoluta del dolor, pero el que está al lado no sabe si al otro le duele o no le duele, si sufre o no sufre, y eso es intransferible. Entonces dice, bueno, y por momentos hay escritores que hablan tan bien del dolor que la gente se siente identificada con eso que dice, pero a su vez se terminan silenciando, porque si el otro lo dijo también, yo nunca lo voy a poder decir. Entonces ahí también pensaba, bueno, ¿por qué la gente que escribe, la gente que es reconocida por escribir, porque gente que escribe hay un montón, tiene como la autoridad para hablar de algo? Eso fue una de las cosas que me empezó a pasar ahí en la cabeza. Y por otro lado, como decíamos recién y dijimos todas, seguimos viviendo pandemia, esto no pasó. Van cambiando ciertas cosas que se pueden hacer y corremos en un punto el riesgo de naturalizar algunas cosas. Hay una naturalización que me parece que es necesaria para sobrevivir, que tiene que ver con lo que decía Tina también. Bueno, a ver, esto es lo que hay y mi vida tiene que continuar en este contexto que estoy atravesando. Y por otro lado hay naturalizaciones que son espantosas y que no son como impuestas, qué sé yo, naturalizar que los chicos tengan que ir una frazada a la escuela y que eso parezca natural. Y uno de golpe dice, ¿cómo? Naturalizar que haya más de 400 muertos por día y que eso no nos haga el ruido que nos hacía antes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con esto también, ¿no? En la pandemia? ¿Qué nos está pasando? Y ahí llego, y ahí sí, a decir, bueno, ¿qué pasa con la escritura en estos tiempos? Yo creo que pasa un poco lo que pasa siempre. El contexto no se puede disociar de la práctica de la escritura. Y no tiene que aparecer de manera literal. No vamos a escribir sobre la pandemia. Vamos a escribir en el tiempo que nos toca vivir. Y ahí, otra de las cosas que pasa, qué sé yo,
la confusión, bueno, lo público se restringió bastante, quedamos en el ámbito de lo privado, pero el ámbito de lo privado a veces entorpeció, o por lo menos en mi caso, perdón la autorreferencia, pero estamos un poco para esto, interfirió con mi espacio íntimo. La escritura es una práctica íntima, es lo que yo hago con mis propios demonios en un punto. Y, por ejemplo, no tener la soledad, no estar en ese hoyo solita como estaba Marguerite Duras, que decía, bueno, en esta soledad, no tener nunca esa soledad es un problema, o por lo menos es un problema que yo tengo a la hora de sentarme a escribir, decir, bueno, ¿qué hago con esto? Porque yo buscaba mis espacios fuera de mi casa para poder escribir. Entonces, la práctica de la escritura, si bien, nada, cuando uno necesita escribir, surge y aparece, todo lo que pienso, todas las tramas que se me ocurren, todos los argumentos que se me ocurren, no tienen nada que ver con la pandemia, aunque seguramente desde ya están atravesados por eso. Y escribo mucho más en mi cabeza que en la computadora o en un papel. Es como que tengo una producción así hasta que encuentro el momento, el rato y la voluntad de pasar todo eso que está a un papel. Entonces, bueno, esta cosa me parecía también entre el asalto a la intimidad que nos obliga a este tiempo, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo que dije antes de por qué los escritores tenemos que hablar, ¿no? De la pandemia en sí, cuando en realidad es una experiencia que nos atraviesa a todos. Y ahí me parece importante lo que señaló Magda de Rosenkopf, que dice, bueno, la experiencia, o lo mismo que decía Sofía, ¿no? La experiencia que es distinta de la vivencia, todos estamos viviendo lo mismo, y no todos de la misma manera, nosotros con muchos más privilegios, con mucha más gente desde ya, pero estamos atravesando una experiencia, después está lo que cada uno hace con esa experiencia. Y nada indica que uno pueda escribir mejor o escribir a partir de esto, nada más. Es lo que estamos viviendo, pero es algo que no somos los únicos que lo estamos viviendo, ¿no? Y eso también me parece importante. Y tampoco somos los únicos que lo estamos pensando. Quizás tenemos el privilegio de tener estos espacios para pensar juntos, que siempre es bueno pensar con otros, porque nada, pues nos abre la cabeza. Y ahí, retomando lo que dijeron mis compañeras antes que yo, creo que todos coincidimos en eso, es necesario escribir. Es necesario escribir en cualquier momento, sobre todo porque yo soy una convencida de que la literatura nos ayuda a entender el mundo y nos ayuda a entendernos a nosotros en ese mundo, más allá de lo que hagamos. Entonces, creo que nada, que hay que revalorizar la escritura en cualquier tiempo que sea, y que nos tocó y que tiene un montón de cosas rescatables y un montón de cosas cuestionables, como todo, qué sé yo, estos espacios virtuales, esta posibilidad de estar, bueno, lo decía Tina recién, que tuvo una experiencia explosiva con la literatura, y vos decís, bueno, también fue provocado por la pandemia. Bueno, ¿qué pasa? Hay cosas que son muy positivas, hay cosas que no, pero hay muchos interrogantes y muchas cosas que me resonaron con esta convocatoria. Así que también te agradezco, Mirta, la obligación en un punto de ponerme a pensar en todo esto. No sé si hablé mucho o hablé poco, pero creo que ya estoy. Muy bien. Te falta 1 minuto y medio si querés, ¿eh? Sí. No, muy bien. No sé si Muy lo bien. bueno, pero lo breve siempre suma, así que... Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, vamos ahora a abrir este espacio de preguntas y respuestas. Invitamos a las escritoras a que puedan tener activado el micrófono en caso que quieran debatir algún tema puntual. Para romper el hielo, en mi caso como periodista quería preguntarles a las 4 exponentes de hoy si tienen alguna forma de esbozar una escritura, algo,
cuando uno se sienta con la página en blanco, uno empieza a pensar en un modelo de cómo va a plasmar esas ideas. Entonces la pregunta es si tienen alguna forma común de hacer una especie de cuadro sinóptico, hacer de apertura, desarrollo, remate, ¿cómo se organizan cuando quieren empezar a redactar eso que tienen en mente y lo tienen que volcar? Les pregunto a las 4, la que quiera puede comenzar, si quieren compartirnos su forma de escritura. Bueno, si nadie empieza, te puedo contar yo, porque si no, nadie empieza. Mira, Perfecto. yo la única manera que tengo de ponerme a escribir es ponerme a escribir. Quizá arrastro la libertad de la pintura, que la única manera de pintar es ponerte a pintar. Entonces yo me siento a escribir y ahí empiezo. Y a lo mejor, mira, este libro que publiqué, que se llama El demonio de la guarda, empezaba con una chiquita que rezaba pidiendo un ángel de la guarda. Escribí 3 renglones y dije, pero el único ángel de la guarda que a mí se me ocurre son de las chicas de Disney. Rubio, bojo celeste, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Y dije, no, esto no puede ser un ángel. Tiene que ser el espíritu de una india, Quilmes. Así que imagínate qué plan puedo tener. Esto, bueno, abro el juego, yo no tengo ningún plan. Y ahí el libro, por supuesto, que fue para otro lugar que no tenía nada que ver, porque una cosa era un ángel y otra cosa era una india chúcara, de mal humor, caprichosa, que siempre la mandaban de vuelta. Bueno, así empiezo yo. Yo me siento y escribo. Bien. No sé si alguna de las escritoras presentes también quiere compartir su manera de empezar esa escritura, porque a veces pasa que se nos ocurre un tema y estamos justo viajando o estamos en un bar y anotamos en una servilleta o en un bloc de notas. ¿Desde dónde nos comienza ese tema que luego vamos a plasmar? Yo ahí quería hacer un aporte porque a mí también la pandemia me acercó a nuevos lenguajes y a nuevas formas de escritura, ¿no? Además de escribir, empecé a estudiar flauta, formo parte de un conjunto musical de música de candombe, de ritmos latinoamericanos, y fundamentalmente lo que escribo es poesía. Si bien estuve en el último tiempo también trabajando en textos más académicos, digamos, ¿no? Pero lo que más me gusta trabajar es la poesía, y hay una vinculación muy cercana entre, o para mí, ¿no? Entre escribir literatura y tratar de escribir música, que fue lo que estuve tratando de explorar, que fue como una de las novedades. Y hay una cuestión que tiene que ver con el desarrollo a partir de estructuras. En la música es el bajo, ¿no? El bajo y los acordes. Entonces hay una combinación posible, y entre esas combinaciones posibles se vuelve un juego numérico infinito de combinaciones. Y yo creo que es de la manera que a mí más me gusta explorar la escritura, a través de esta combinación de colores, asociaciones, y algo que por lo bajo siempre, bueno, es esta dimensión del bajo en la música, o tal vez también como una estructura que inconscientemente tenemos incorporado, que es el lector, claro, o que es el interlocutor, y la comunicación, ¿no? Y cómo lo transmitimos también, seguro. Tengo una pregunta por aquí que me llega para Sofía. ¿Cómo definir la diferencia entre vivencia y experiencia y su relación entre escritura y maternidad en el marco de la pandemia? Le doy la palabra a Sofía. Bueno, gracias por la pregunta. Cuando pienso en la distinción entre vivencia y experiencia, pienso en un autor que es fundamental para esta cuestión, que es Walter Benjamin, ¿no? Es una distinción
que ofreció el filósofo alemán Walter Benjamin a principios del siglo XX, justamente también con todo el impacto que tuvo en su propia escritura la Primera Guerra Mundial, y luego, bueno, finalmente él falleció en el 40, no pudo, digamos, emigrar a los Estados Unidos, que era su plan original, y él ahí toma básicamente dos vocablos en alemán, que son Erlebnis y Erfahrung, para dar cuenta de la distinción, ¿no?, entre vivencia y experiencia. Básicamente la vivencia vendría a ser la vivencia del yo, para decirlo rápidamente, ¿no?, y que se entienda, y la experiencia vendría a ser aquello que excede precisamente la vivencia personal, ¿no? Es decir, aquello que de la experiencia podemos transmitir, como los abuelos transmiten, ¿no?, un legado a sus nietos, o lo hacían en algún momento, cuando hay, ¿no?, algo que supera, ¿no?, el marco de la vivencia del yo, de la vivencia personal. Entonces, la experiencia siempre, y se lo estudia mucho hoy en día, digamos, en ámbitos académicos, una dimensión impersonal también, ¿no?, que es lo que precisamente nos permite, como decíamos con las chicas en el momento, digamos, de nuestros pequeños relatos, conectar con aquello que también están experimentando los demás, más allá de la vivencia o de las circunstancias o condiciones de la vivencia personal de cada uno. Y con respecto a la maternidad, ¿me reiterás, por favor, Marina, cómo era específicamente la consulta? Sí, la pregunta entonces para Sofía era lo que hablábamos recién de escritura y maternidad en el marco de la pandemia. ¿Cuál era la relación o cuál es la relación que vos planteás entre escritura y maternidad? Digamos, básicamente lo que pensaba era la escritura y la maternidad más allá de la pandemia, ¿no? O sea, creo que siempre es un tema, la escritura y la maternidad, en parte también por lo que comentaba Gabriela con respecto a ese espacio de soledad, ¿no?, que implica toda la escritura, y Margaret Duras ha estado muy presente en este encuentro con esa idea, ¿no?, de la soledad del escritor, de la soledad de la escritora. Y creo que, bueno, precisamente al estar los chicos en la casa, en el contexto de la pandemia, se nos hace muy difícil a quienes escribimos esos espacios, ¿no?, de intimidad o de soledad. Pero bueno, de todas maneras creo que hay que aprender a escribir un poco con la cabeza, como decían también, ¿no? Y encontrar esos momentos en donde después uno puede enfrentarse con la materialidad de la escritura. Y me acuerdo, por ejemplo, de Natalia Ginsburg en su relato, en un texto maravilloso que está en Las Pequeñas Virtudes, cuando ella está en Abruzzo, en Italia, y está allí con sus chiquitos y quiere escribir y no puede, y después se da cuenta de que en realidad ella ya estaba escribiendo mientras le preparaba la papilla a sus chicos y pensaba en las historias que, bueno, después en algún momento pudo sentarse a escribir. Creo que bueno, la maternidad y la escritura es un tema enorme y un gran desafío siempre para las madres que queremos escribir, con la dificultad, por supuesto, que la pandemia nos puede sumar. Bien, Sofía, muchas gracias. Vamos a hacerle una pregunta ahora a Gabriela. Gabriela, los escritores son escritores que no pueden dejar de escribir. ¿Qué ocurre con la calidad y la disposición en estos tiempos? A ver, si entiendo bien la pregunta. Que los escritores son como escritores que no pueden dejar de escribir. Los escritores no pueden dejar de escribir, pero ¿qué ocurre con la calidad de lo que escriben los escritores y la disposición de hoy en día, en plena pandemia? Bueno, un poco, yo recién Sofía retomó algo de lo que yo había hecho, esto de escribir en la cabeza, ¿no? Cuando vos preguntabas también cómo se empieza a escribir, bueno. Cómo lo esbozamos, claro. Claro, se empieza a escribir como puede, como se puede. El tema de la calidad, ay, ¿dónde nos metimos? Porque en realidad, ¿qué es un buen escritor? ¿El escritor que edita, que es editado y que es reconocido por el mercado? ¿O un buen escritor, o un escritor bueno, sería un escritor que trabaja el lenguaje de determinada manera? No sé, yo creo que ahí, no sé cómo sería. Yo creo que la gente que se reconoce escritor, o como decíamos alguna vez con Mirta,
¿no? Personas que escriben y que se dedican a la escritura, no a escribir un diario íntimo adolescente, ¿no? Las personas que se dedican a la escritura, nada, lo haces como una actividad porque realmente necesitas, porque te ayuda a entender las cosas de determinada manera, porque hay algo que te hace escribir. Me parece que después el tema de la calidad, y bueno, sí, hay escritores buenos y escritores malos, como siempre, y hay escritores muy reconocidos y no reconocidos, y que no necesariamente tienen que ver con la calidad, a veces. Entonces, es difícil contestar esa pregunta, porque ahí tendríamos que ver, qué sé yo, condiciones de acceso, condiciones de circulación, cosas de mercado, qué sé yo, bookstagrammers, podríamos decir, qué sé yo, no sé cómo se mueven esas cosas ahora, así que me resulta difícil responderte, no sé si me acerqué algo a una respuesta. La palabra bookstagrammer ya es la palabra de este encuentro. Ya queda como palabra de este encuentro. Vamos a pasar ahora para Magda, una de las últimas preguntas. Magda, ¿qué pasa con la autoridad del escritor en la escritura de hoy, en pandemia? Ahí un poco me cuelgo de lo que acaba de contestar Gaby, ¿no? A mí me parece que desde acá es una opinión absolutamente personal, pero Sí. tenemos que aprender a cuestionar la autoridad. Y es una decisión política también. Y eso no quiere decir escribir cualquier cosa, o sea, cuestionar la autoridad es asumir la propia responsabilidad del ejercicio desde los propios valores, desde la propia comunidad, y eso ya está atravesado por una diversidad y un sentido de colectivo que tenemos que rescatar. Entonces, a mí me parece, o a mí me incomoda hablar de autoridad en abstracto, o de calidad en abstracto. Me parece que es ejercicio, es práctica, y práctica que no es solitaria, que siempre es colectiva, sobre todo también la escritura, y siempre contextuada, digamos, siempre en un momento histórico determinado que también nos atraviesa, como es esto de la pandemia, ¿no? En este caso. Así que me cuelo un poco, me cuelgo de lo que dice Gaby. Bien. Gaby, no te escuchamos, pero asumimos asumimos tu audio. Le estaba con diciendo el gesto. que le agradecía eso que estaba diciendo. Bien. No sé, Mirta, si quisieras agregar algo para cerrar esta partecita del encuentro, o pasamos directo a la conclusión final, al cierre. ¿Me estás preguntando a mí? Sí, No Mirta, si escucho. quisieras agregar algo Me para parece cerrar. que Bien. que estamos muy bien y que podríamos empezar entre todas, ir acercando a una conclusión que no quiere decir que estemos cerrando ningún tipo de conclusión pensando en la academia, sino pensando en cómo articular esto que fueron relatando las escritoras y comenzaría diciendo que en los programas he evitado en lo posible preguntarle a las entrevistadas qué les estaba ocurriendo con su profesión o con aquello que amaban hacer en tiempos de pandemia. Justamente porque lo que yo quería era, en el marco de una pandemia, intentar seguir adelante con las profesiones o con el arte de cada una de estas mujeres que tuvieron la generosidad de prestarse a compartir un espacio. Casualmente, cuando pensé en estos encuentros, los pensé dividiendo, digamos, a los artistas de los escritores, porque me parece que si bien el arte en sí mismo estuvo atravesado fuertemente, como todas las actividades y todas nuestras vivencias y experiencias, por el marco de la pandemia, y si bien también es verdad que la pandemia no ha concluido y no sabemos cuándo lo hará, es verdad que hay actividades que requieren de ciertas condiciones de materialidad que pueden tener como respuesta diferentes o comunes respuestas o diferentes según las personas y según también su particular manera de ser.
Por esto me interesa muchísimo que empecemos a articular entre las 5 que estamos aquí, ver cómo ahora sí, después de más de un año de pandemia, fuimos trabajando estos conceptos, algo que dijo Gabriela, bueno, me hiciste pensar cosas que no pensaba, porque en realidad estaba viviéndola, no tenía por qué estar pensando si yo escribía en pandemia, yo estaba viviendo la pandemia y me hiciste reflexionar sobre este punto. Bueno, me parece que todas reflexionamos, hasta yo tuve que reflexionar qué me había pasado a mí en la producción de este espacio que es Más Mujeres en el marco de la pandemia. Bueno, a ver, de todo lo que escuché me pareció muy interesante de cada una algo, y después los otros van a ir agregando a esta conclusión compartida. Me interesó mucho esto que decía Magda al comienzo, que las experiencias de escrituras, si bien están dadas en contexto, la situación de escritura siempre es colectiva, aunque uno esté preso y esté solo, que nunca la escritura nace de una particular situación, sino que viene con uno porque uno es un ser social, y aún en situaciones de encierro forzoso, como puede ser estar preso durante 13 años, lo importante era que pudo escribir y no escribió porque estuvo preso. Me parece que esa es una de las condiciones interesantes respecto de esto. La siguiente, que fue en este caso Sofía, me pareció muy importante esta cuestión de no dar por cerrado el proceso porque todavía estamos en él, porque en realidad todos en algún punto vivimos en situaciones de desesperación, más allá de ser una desesperación colectiva, y que precisamente el acto de escritura, que es tan intimista, muchas veces sin que la desesperación sea algo compartido, es a partir de la desesperación y con desesperación que se escribe. Entonces creo que este punto hace al tema de la vivencia del escritor algo muy, muy interesante, porque es allí en el vacío donde se escribe, no se sabe qué se va a escribir. Me parece que también es interesante rescatar esto dentro de un marco que de alguna manera la pulsión de muerte y la pulsión de vacío la está profundizando. Voy ahora a Tina, donde me parece absolutamente maravilloso cuando ella cuenta: la vida se hace con lo que la vida nos trae, la guerra, es decir, la pandemia, y algo hay que hacer con la falta, porque con la falta se debe hacer otra cosa que solo llorar la falta, o solo llorar el abandono, o solo imaginarse que puedo hacer más de lo mismo que venía haciendo hasta el día de ayer. Y respecto de Gabriela, me pareció muy interesante y rescato profundamente esta cuestión de escribir con la cabeza y de la intimidad de la escritura, y que uno tuvo que invertir de algún modo entre el balcón, como digo yo, y el living, esto del afuera y del adentro. Yo muchas veces, para pensar, salía de mi casa, que era el balcón, ni siquiera salía de mi casa materialmente. Cuando en realidad para pensar generalmente necesitaba silencio y un lugar muy acotado y chiquitito. Bueno, este es mi aporte. Ahora las invito a cada uno de ustedes a seguir agregando a este cierre miradas de qué es lo que cada una vio o escuchó o empezó a pensar a partir y gracias al hilo que la otra le tendió. Yo empiezo con una palabra que me quedó dando vueltas, que ya la había pensado para mi, digamos, relatoría, y después quedó ahí, y que un poco me parece que va enlazando lo que comentamos, que es asumir el riesgo, ¿no? La palabra riesgo. Creo que bueno, la vida en sí misma, ¿no? Es un riesgo, pero la escritura también es un riesgo, y en el contexto de la pandemia creo que bien vale la pena asumir el riesgo de escribir. Creo que esa es una conclusión, me parece que podemos, que firmaríamos todas. Sí, sí. Bien, ¿Quién Sofía, muchas más? gracias. Gabriela.
Si quieren, no están obligados a hablar, ¿eh? Claro, no están obligadas, no, claro. Ella es como el cierre de Hablaron. cada una, sería. No, me parece que, lo que vos resumiste también en las conclusiones fue una buena síntesis de todo lo que fue apareciendo, la idea de, sobre todo la necesidad de escribir y la reflexión sobre esa práctica, y como señalamos así casi insistentemente con Magda, que me parece el tema del contexto, ¿no? Bueno, de cómo se escribe, cómo se lee, y en qué, bueno, estamos viviendo esto y esto es lo que podemos producir, y me parece que seguimos viviendo y escribiendo en tiempos de pandemia y podemos reflexionar, pero lo importante es eso, como decía también Sofía, bueno, seguir escribiendo y seguir pensándolo, seguir pensándolo, seguir buscando esos hoyos solitarios, aunque sea en el balcón, para poder pensar, pero bueno, pero eso, que la vida sí continúa, pero que es una práctica, y eso, pensarlo en el contexto, y vemos que, aunque somos 4 personas completamente diferentes, lo puedo ver así, hay cosas que nos atraviesan de la misma manera y las resolvemos distinto, pero hay un hilo conductor también, y me parece que eso está bueno pensarlo. Bien. Tina, te veo con ganas de hablar. Cosa rara. No, yo para cerrar lo que quería decir es, nosotros decimos que realmente cuando escribimos construimos mundo, ¿sí? Cada uno con sus pedazos, sus pedacitos, arma de una manera diferente, con las mismas palabras, pero enlazamos de diferente manera. Por eso es que hay palabras millones de veces dichas, y sin embargo la producción de cada escritor es absolutamente diferente. Y de la misma manera, cuando leemos, son esos otros los que nos siembran a nosotros con las mismas palabras, pero construyen mundos diferentes en nosotros. Y esto que acabamos de compartir es lo mismo. Nosotros nos acabamos de sembrar de palabras, pero las palabras no son una cosa despojadas de sentimientos. Las palabras son vehículos de emociones, de ideas, de los mundos de los otros. Entonces, a mí lo que me parece fantástico de estos encuentros es que uno abre las orejas, y al abrir esas orejas uno es sembrado. Y con esta nueva siembra construiremos otros nuevos mundos. Así que gracias a todos. Magda, no sé si querías agregar algo más. Magdalena, no sé si querías agregar algo más por las dudas. Sí, me adhiero completamente a las palabras de Tina. Creo que sintetizan muy bien la riqueza de estos intercambios y la necesidad de seguir cultivándolos, porque es en esas palabras en donde también estamos cimentándonos a futuro, más allá de esto que sí, claro, la temporalidad es presente absoluto y presente permanente, digamos, pero según cómo nutrimos este presente, también son infinitas las posibilidades futuras, y cuanto más amplio sea el espectro de voces a los que nos exponemos, más creativo va a ser nuestro tiempo futuro, más enriquecido. Así que creo que también esa es la apuesta, y te agradezco nuevamente, Mirta, por la invitación. A ustedes por haber aceptado. Bien, gracias a las escritoras que han cerrado con ese broche. Bueno, llegamos al final de este encuentro. Agradecemos, por supuesto, muy especialmente a nuestras exponentes del día de hoy, a las escritoras presentes que han hecho posible hoy aquí, con su palabra, poder cumplir con todos los propósitos de este primer encuentro virtual. Agradecemos también a quienes nos acompañaron aquí a través de la plataforma de Zoom. Gracias a todos. Y por supuesto, vamos ahora a los agradecimientos personales a la encargada de producir y administrar este encuentro de hoy, a todo lo que es los aspectos técnicos, a Inés Zavala Rodríguez, muchísimas gracias.
Agradecemos también el acompañamiento profesional e incondicional, como siempre, del Estudio Boutique por la publicidad y la edición del evento. Y les recordamos que también pueden seguirnos en www.masmujeres.com.ar. En YouTube pueden buscarnos como Más Mujeres by Mirta Salafia. También estamos en Facebook en Más Mujeres en Mirta Salafia y en Instagram @másmujeresok. Que tengan muy buenas noches. Hasta el próximo encuentro de Más Mujeres by Mirta Salafia. Mirta, te doy la palabra por si querés cerrar con algo más y ya cerramos. Muchísimas gracias a todos y especialmente a Marina Rivero, que ha conducido extraordinariamente este encuentro. Los espero el próximo viernes porque vamos a hacer el mismo encuentro con el arte en tiempos de pandemia, con las artistas y las músicas que nos han visitado durante este año. Quiero decirles además que este encuentro tiene como deseo y función generar registro y archivo de estas experiencias o de estos cortes históricos respecto a esta pandemia y a la producción artística de las mujeres. Muchísimas gracias, les agradezco profundamente a cada uno de ustedes. Muchas gracias Inés Zavala Rodríguez, porque también ha sido importantísima tu colaboración. Sin ti esto no hubiese sido posible. Un abrazo profundo, buena vida para todos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Ojos cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos ve